Vamos a comenzar con este camino rumbo al ENARM. Primero que nada quiero hacerles mención del por qué estoy haciendo todo esto. Es una forma de obligarme a mí a estudiar y de paso, pues si quieren ustedes aportar algo, quieren aportar información, están en todo su derecho. Estudiaremos juntos cada tema. Voy a intentar estar subiendo videos. Los pueden tomar con toda confianza. Y espero que a todos nos vaya bien. Soy médico egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Medicina. Y bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy, que es ciclo menstrual normal. Me voy a estar basando en varias cositas. Por lo pronto, pues son temas sencillos en un principio. Vamos a comenzar con lo más simple. Voy a tratar de que los videos sean un poquito cada vez mejores. Estoy empezando con la edición. La verdad es que probablemente vayan a ver algunas cosas que no les vayan a gustar mucho. Sobre todo la imagen, voy a tratar de mejorarla. Vamos a ir viendo lo importante de todo esto, pues yo pienso que es la información que les puedo otorgar. Voy a dejar las diapositivas de igual manera anexadas en un enlace y comencemos. Primero que nada, sabemos que dentro del ciclo menstrual en la mujer, pues va a ser un fenómeno que está completamente coordinado, que es muy preciso y que tiene como consecuencia, obviamente, pues la ovulación, ¿no? La liberación de ese óvulo que va a permitir la fecundación. Vamos a comenzar dentro de la fisiología del ciclo menstrual, donde podemos encontrar dos tipos de fases. Una fase folicular, marcada desde el día 1 hasta el día 14, en algunas ocasiones hasta el día 21, puede variar, y una fase lútea. Esta fase lútea, recordemos que es la única fase que no cambia, siempre se mantiene con un ciclo constante de 14 días. A recordar simplemente que la fase folicular va a comenzar desde el día 1, va a terminar un día antes que se presente este pico de la LH y prácticamente podemos verla como una fase folicular temprana, intermedia, tardía, vamos a ir viéndolo poco a poco. Por otro lado tenemos la fase lútea. La fase lútea, como ya les había comentado, inicia el día precisamente en que termina la fase folicular, viene el pico de la LH y entonces tenemos una fase lútea completamente posterior a este pico. Y previamente mencionado los 14 días que dura todo este proceso, vamos a terminar el primer día del flujo menstrual y obviamente a comenzar el siguiente ciclo. Recordar que lo mismo, este ciclo de fase lútea pues no cambia prácticamente nada y el periodo menstrual en la mujer pues se considera normal cuando se presenta con una ciclicidad de 28 a 35 días. Vamos a ir explicando simplemente estas dos etapas o estas dos fases, fase folicular, fase lútea, donde la fase folicular la vamos a dividir en tres estadios, digámoslo así, va a ser un estadio temprano, un estadio intermedio y un estadio tardío. Dentro de la fase folicular temprana, hay que considerar que la fase folicular en forma general es la fase inicial dentro del ciclo menstrual y simplemente tiene como características, vamos a aprendernos estas cinco hormonas que son esenciales dentro de esta fase: estradiol, progesterona, inhibina A. Como parte inicial sabemos que en una fase folicular van a estar disminuidas, por lo cual en ausencia de estas tres sustancias comienza una retroalimentación para empezar a liberar con mayor intensidad los pulsos de GnRH. Esos pulsos de hormona liberadora de gonadotropina por el hipotálamo va a permitir el aumento de las concentraciones de la siguiente hormona, que es la folículo estimulante, y esta glucoproteína va a ocasionar el reclutamiento cíclico de un cohorte de folículos antrales en ambos ovarios, por lo cual van a ser sensibles prácticamente a la FSH. Recordar que durante la fase folicular temprana los ovarios y el endometrio no demuestran cambios significativos. Esto es muy importante. Vamos a ir viendo imágenes más adelante de cómo los ovarios, de cómo el endometrio va haciendo un cambio. A nivel de los ovarios simplemente vamos a poder visualizar una imagen resolutiva del cuerpo lúteo previo, que bueno, lo podemos ver en esta parte. El cuerpo lúteo sabemos que es la etapa final, desde que inicia un folículo hasta que se vuelve el folículo dominante, hasta que se revienta y da una ovulación, y entonces viene ya la predominancia del cuerpo lúteo. Vamos a estar viendo simplemente en la etapa folicular temprana
este remanente de cuerpo lúteo y obviamente el reclutamiento de estos folículos pequeños que en esta etapa temprana van a oscilar únicamente entre 3 y 8 milímetros. La línea endometrial pues es muy delgada, únicamente menor a 5 milímetros de su grosor. Vamos a comenzar con la fase folicular intermedia, donde iniciamos explicando prácticamente que la FSH va en aumento de una etapa folicular temprana a una etapa folicular intermedia, permitiendo el crecimiento obviamente de mayor cantidad de folículos o de corte de folículos, como lo vemos en estas imágenes. A su vez, estos folículos a partir de la capa de la granulosa comienzan a generar mayor cantidad de estradiol, que a su vez aumenta la producción de inhibina A, de inhibina B, y ocurre en su mayor parte un incremento en los pulsos de la LH también, que cambia prácticamente sus pulsos de 90 minutos que estaban en la etapa folicular temprana a un rango de pulsos de cada 60 minutos. En la etapa intermedia. Podemos ver realmente los cambios reflejados en los ovarios y también en el endometrio, como lo vemos en esta imagen. Durante la fase folicular intermedia será la presencia de los folículos más o menos en diámetro de 9 a 10 milímetros. Recordemos, la etapa previa había estado entre 3 y 8 milímetros, aquí ya cambia de 9 a 10 milímetros y el grosor del endometrio viene a ser una forma trilaminar, se conoce, cuando empezamos a ver las tres capitas, una, dos, tres capas, como lo vemos en esta imagen característica, se le conoce como endometrio trilaminar y es producida por la proliferación glandular a nivel de este órgano. Bueno, entramos a una fase folicular tardía donde dos principales células son las que están, perdón, hormonas son las que están actuando, que es FSH y LH, a su vez produciendo una acción a nivel del aumento de receptores para el factor de crecimiento similar a la insulina y de igual manera tanto para receptores como FSH y LH. Por otro lado, las primeras tres hormonas que estaban disminuidas, por lo cual había comenzado el ciclo, que es estradiol, progesterona e inhibina, comienzan a aumentar su producción. ¿Por qué? Porque a través de las células de la teca, nosotros empezamos a producir la inhibina B. Y el estradiol se produce a través de la aromatización que se da en las células de la granulosa para los andrógenos que son producidas sobre las células de la teca gracias a la hormona luteinizante. Por eso la tengo aquí remarcada en rojo porque a nivel de la fase folicular tardía la hormona luteinizante yo creo que es no creo, más bien es la más importante y es la esencial para la fase folicular tardía y para la ovulación y para obviamente la formación del cuerpo lúteo. A final de cuentas, dentro de esta fase folicular tardía lo que tenemos como estado final es un folículo maduro, el cual va a llegar a medir entre 20 y 26 milímetros aproximadamente para considerarse maduro, y el cual tuvo un crecimiento de 2 milímetros al día desde su etapa inicial hasta su etapa final. Aquí los niveles de séricos de estradiol ya son muchísimo más grandes, que son de 200 a 250 picogramos por mililitro, a diferencia de los niveles de estradiol que veíamos en la fase folicular temprana, donde únicamente eran de 50 picogramos por mililitro. Obviamente a nivel del moco cervical, pues inducen varios cambios proteicos. Aquí van a ser concordantes con un moco cervical hialino y filante, obviamente útil para que en a esta altura de la etapa menstrual tengamos una capacitación o un tránsito facilitado para las células espermáticas. A nivel del endometrio nosotros podemos ver un estado homogéneo, un estado más mm, parejo, podríamos decirlo así, no tan marcada la etapa trilaminar como en la fase folicular intermedia, sino que en una etapa lútea ya vemos un estado del endometrio mucho más engrosado, más homogéneo, más preparado para una posible implantación. Sin embargo, al decir que tenemos una fase lútea temprana y una fase lútea tardía, es que la etapa lútea temprana sabemos que a través del hormona luteinizante el cuerpo amarillo se empieza a producir, hay producción de progesterona, ciertamente, pero es una producción de progesterona temporal. ¿Por qué? Porque la realidad es que pasando esta etapa, nosotros necesitamos en una etapa lútea tardía la presencia de la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana para mantener
esa producción de progesterona y permanecer con ese posible embarazo. No se da obviamente hasta que el óvulo sea fecundado, hasta que se implante y entonces viene la producción extra a través de la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica humana, pero al no haber al no haber una fecundación, al no haber una implantación, esta progesterona y este estradiol en una fase lútea tardía van a ir decayendo y obviamente al decaer, pues simplemente se está viendo reflejada ya con una menstruación todo este estado clínico y en la espera de un nuevo ciclo menstrual. A nivel endometrial, un descenso en las concentraciones séricas tanto del estradiol como de la progesterona pues van a ocasionar esos cambios a nivel de los vasos sanguíneos que vamos a estar viendo que se esperan más o menos a los 14 días posteriores a este pico, que ya habíamos comentado que esta etapa lútea pues es la que nunca se mueve, ¿no? A partir de ese pico de luteinizante empiezan 14 días y es el tiempo en el cual esos 14 días se esperan los cambios a nivel de los vasos sanguíneos y se espera la ya tan mencionada menstruación. El eje hipotálamo, hipófisis, ovario de nuevo pues va a detectar niveles bajos de esteroides y va a comenzar otra vez sus pulsos de FSH como ya lo habíamos comentado en la fase folicular temprana para a partir de ahí volver a iniciar otro ciclo. Por el momento te agradezco tu atención, espero que poco a poco me vayas acompañando en todo este recorrido. Quiero ser constante, vamos a intentar serlos, obviamente por trabajo, familia, en ocasiones quizás se llegue a complicar, pero es el inicio, vamos a empezar con el pie derecho, no esperarnos hasta el siguiente año, sino desde este momento comenzar y poco a poco ir abarcando los temas de mayor importancia para este próximo examen. Te deseo lo mejor y todo el éxito del mundo. Gracias.